Amado, nosotros no, de hecho aquí mismo no podemos pasar por alto que Dios está aquí. Porque hacer pasar ese hecho de nuestros corazones hace que nosotros nos comportemos de manera irreverentes y no guardemos un respeto, un temor a la santidad de Dios. Yo no puedo llegar a la casa del Señor y tener una actitud negativa. Yo no puedo llegar a la casa del Señor a menos que usted se sienta obligado a venir a la casa de Dios. Si usted se siente obligado a venir a la casa de Dios, usted tiene que hacer una introspección personal, ¿verdad? Pero todos los que estamos aquí venimos voluntariamente, ¿cierto? Si usted viene voluntariamente a la casa del Señor, usted tiene que comprender el hecho de que Dios está en este lugar. Y yo me acuerdo ir a una corte y ponerme de pie, porque el juez viene de entrada, hay un marshal, ¿verdad? Y dice, va a entrar el juez. Y el que no se pone de pie, o sea, hay un protocolo, un respeto, un cuidado en esa sala. Y a veces lo he visto, no es que porque lo voy a decir así, no es porque solamente pase aquí, porque aquí sucede, y nosotros tenemos que cuidarnos, estamos velando y cuidando la reverencia y la santidad de nuestro Dios. Pero a veces me ha tocado ir a iglesias, y como buen observador veo eso, veo el hecho de que yo veo personas que sencillamente caminan, están pendientes al teléfono, a menos que no estén grabando el culto, algo así. Pero realmente están más enfocados en una distracción. O sea, están desenfocados del culto y están más atentos a sus distracciones. Y no puede ser así. No puede ser así. Baja un poquito, por favor. ¿Usted cómo se oye? ¿Se oye muy alto? ¿Se oye bien? ¿Sí? Ah, ok, está bien. Está bien. ¿Qué sucede? Nosotros, al llegar a la casa del Señor, tenemos que entender que no estamos en cualquier lugar. Estamos en la casa de Dios, que Él ha elegido, Él ha escogido, y que su presencia engalana y embellece este lugar. No es la pintura, no son las luces, no son los cánticos, también adoran, hablan de la presencia de Dios, pero es su propia presencia la que embellece este lugar. Cuando usted llega y dice, uy, se me paran los pelos, ¿cuántos dicen eso? Eso lo hace la presencia de Dios. Y es importante que entendamos eso, que entendamos que tenemos que reverenciar esta presencia en este lugar, pero no solamente aquí, tenemos que reverenciar la presencia de Dios en nuestros hogares. Y una de las cosas que decía es que usted debe de diseñar por lo menos unos 10 minutos, no es que usted va a hacer un culto en su casa, ¿verdad? Pero por lo menos 10 minutos de su tiempo que usted lea un salmo, un proverbio, haga un cántico, aunque sus hijos estén, mire, así. No importa, porque realmente la palabra de Dios es una semilla que está siendo depositada en el corazón de ese jovencito. Y al final y a la postre, ¿sabe lo que usted está haciendo? Le está enseñando a ese niño que quizás no va a valorar en un principio. Hay quien lo va a valorar, pero el que no lo valore en un principio no significa que en su adultez, en su etapa de madurez, cuando se dé cuenta de cómo son las cosas realmente y que no va a tener la cobertura siempre de mamá y de papá, entonces se va a encontrar en que, ¿qué hago? Y en vez de decir, oh, ¿quién podrá ayudarme? ¿Usted ha escuchado eso del Chapulín Colorado? Ese clamor no va a ser para el Chapulín Colorado, ese clamor va a ser para Dios mismo. Y va a decir, oh Dios, sácame del hoyo en el cual yo me encuentro. ¿Y saben por qué va a poder declarar esas palabras? Porque aprendió de un padre y de una madre que, a pesar de que ellos no tenían la mejor actitud, sacó 10 minutos, un altar familiar, para poder reverenciar la presencia de Dios en su hogar. ¿Y saben lo que va a venir como resultado de eso? La bendición del Señor diariamente sobre nuestras casas. Eso fue lo que leímos, que el arca del pacto estaba en casa de Obed-Edom, la presencia de Dios. Y durante 3 meses fue bendecido. ¿Saben lo que sucedió en un futuro? Que los hijos de Obed-Edom se convirtieron en servidores de la casa de Dios. Se convirtieron en hombres valerosos y esforzados. Y eso no lo hace, mire, amado, eso no lo hace el pastor. Porque usted está aquí, yo me reúno con usted, eso no lo hace el departamento de educación. Usted no puede transferir la educación cristiana, los valores y los principios a nosotros, que somos los instrumentos y recursos aliados de ustedes para ayudarles para que en su hogar usted pueda administrar lo que hoy usted está recibiendo. ¿Sí? No le toca al pastor, usted se convierte en un pastor en su casa. Porque si yo voy a su casa y le digo, eso no es así, usted me dice, pues pastor, es que eso yo lo quiero así. Porque usted es el que, ¿verdad? Perdón la expresión, usted es el que manda en su casa, ¿verdad que sí? Pero de igualmente, como tiene entonces esa posición, requiere una responsabilidad, y delante de la presencia del Señor, todos nosotros vamos a tener que dar cuentas a Dios.
¿Sabe por qué comienzo con esto? Porque eso se llama herencia. Todos nosotros estamos esperando un tío de estos, millonario. No sé cuántos han escuchado esa expresión. Ay, Dios mío, estoy esperando el tío millonario que me dé la noticia. O el padrino, para esperar la herencia. A ver si salgo de este lío, de este problema. ¿Alguien ha escuchado eso o lo ha dicho alguna vez? ¿Verdad que sí? ¿No? Pues sueña, mija, por lo menos, a ver si aparece ese lío. Lo que quiero decirle es que uno espera, anhela y sueña recibir ¿qué? Una herencia. Y eso está bien, usted construye, trabaja la casita de sus sueños. Y cuando usted parta de este mundo, ¿quién va a recibir eso? Sus hijos. ¿Usted está dejando qué? ¿Una qué? Herencia. Pero los bienes materiales van y vienen y se van. Puede hacerse una mala inversión y se pierden. Pero el legado que usted deja, que es la presencia de Dios para cuando estos chicos lleguen a su adultez, es tan necesaria y ellos se van a acordar. Yo he escuchado estas expresiones, dígame usted si no ha escuchado estas expresiones. Yo me acuerdo cuando yo dormía debajo de las bancas de la iglesia porque papi y mami iban a la vigilia. ¿Verdad que sí? Amén. Pues mi amado, aunque el niño en ese momento tenga un conflicto, ay, estoy aburrido en la iglesia, no importa, porque en la medida que crece, él va a poder valorar y ejercer la herencia que usted le dio. Y esto es bien importante, porque cuando lo vemos en el mundo natural, la herencia, usted trata de construir un capital para dejar una herencia. Si usted recibe una herencia de sus antepasados, se le hace, a menos que no la destruya y la malgaste, pero si invierte bien, usted va a poder dejar ese legado y ese capital a sus hijos. Y eso ayuda. Y en el mundo espiritual ocurre lo mismo. Porque a veces uno se pregunta, ¿por qué las personas no pueden desarrollar esta herencia o este legado para sus hijos? Bueno, sencillo, porque si no hay sacerdotes saludables espiritualmente, se le va a hacer sumamente difícil poder ministrar la presencia de Dios en sus hogares. Es sumamente difícil. Entonces, como no han recibido una herencia, se les va a hacer sumamente difícil poder dar esa herencia o ese legado a sus hijos. Es como, por ejemplo, yo no sé si usted ha escuchado cuando dicen, es que yo no sé cómo dar palabras de afirmación a mis hijos, o no sé cómo educarlos, porque yo no recibí la mejor educación. Porque a mí se me hizo difícil, porque yo vivía en las calles. Y ahora soy padre, Dios me ha restaurado, me ha dado una esposa o un esposo, y tengo hijos preciosos, pero ese asunto a mí no me sale. Y uno se pregunta, ¿por qué? Porque hubieron unas personas que tomaron malas decisiones y en la crianza hacia usted o hacia mí, hacia todos nosotros, no tomaron entonces la postura de dejar ese legado y esa herencia, ministrando, afirmando, dando entonces palabras de aliento que luego usted lo va a utilizar como esa herencia, ese recurso para ministrar a su próxima generación. ¿Quiénes son? Sus hijos. Y tenemos que tener cuidado con esto, porque de ahí es donde se desarrolla esta palabra. Porque cuando usted va al libro de Génesis, en ese capítulo 5, comencé leyendo Enoc y lo hice a propósito. Porque qué bueno, sabemos que Enoc fue traspuesto, dice la Reina Valera, y dice que no vio que muerte. Y era porque él tenía una excelente relación con Dios. Y se habla de un Enoc que tuvo una relación en lo que tiene que ver con intimidad y en lo individual. Luego pasamos a Matusalén, ese es el hombre más viejo sobre la faz de la tierra. Ni Adán pudo llegar a la edad que llegó Matusalén. Y son eventos extraordinarios que ocurren en la vida personal e individual de estos dos seres. Pero cuando llegamos a la vida de Lamec, que es el nieto de Enoc, se da cuenta que esto no se trata solamente de asuntos personales, sino que él tiene que potencializar y dejar un legado y una herencia para sus propios hijos y para sus propias generaciones. Y Lamec se da cuenta que hay un deterioro sobre la sociedad. ¿Por qué? Por cuanto hay una sociedad, unas generaciones que vienen creciendo sin recibir las herramientas y las herencia, ese legado que se supone que los padres hubiesen dejado. Y Lamec decide cambiar y trastornar la historia. Y decide entonces ministrar, dejar esa herencia y ese legado sobre la vida de su hijo Noé. ¿Y qué es lo que dice Lamec acerca de Noé? Dice, lo llamaré Noé porque él traerá descanso sobre nuestra tierra. Él traerá descanso sobre el trabajo de nuestras manos. ¿Sabe lo que hizo Lamec en ese momento? Aunque Noé simplemente había nacido y Lamec escoge
el simple nombre de Noé, Él está hablando al futuro, al destino, a la vida de Noé. Y le está diciendo, este joven va a cambiar el curso de la historia de la humanidad. Y a nosotros como padres, ahora no voy a hablar de herencias económicas, yo estoy hablando de un legado familiar, yo estoy hablando de un legado espiritual, yo estoy hablando de asuntos que se supone que como responsabilidad nosotros ministremos al corazón de nuestros hijos. Porque si yo estoy viendo en el contexto, en la actualidad, yo estoy viendo un país que está en decadencia, como Lamec lo vio en sus tiempos. Yo estoy viendo un país que se está quedando desolado de profesionales, porque como estamos en una crisis económica, han decidido irse a los Estados Unidos, porque la tierra y el trabajo está costando más sacrificio como nunca antes. Estoy viendo entonces que los que se están quedando pueden ser los que se están matando. Y mientras hay una iglesia, mientras hay gente con legado, con recursos espirituales, que tienen entonces las herramientas para potencializar una nueva generación, toman la decisión de abandonar y dejar esta tierra desolada. Pero no puede ser así. Tenemos que asumir el reto como hizo Lamec y comenzar a afirmar nuestras próximas generaciones. Amén. Tenemos que dejar de decirle a nuestros hijos, tú eres un inútil, tú eres un bruto, tú eres un bueno para nada. Pastores, que eso fue lo que yo recibí, eso es que como herencia yo estoy dejando. ¿Y sabes lo que está ocurriendo en tu vida espiritual sobre tus generaciones? Estás plasmando lo que la Biblia denomina como maldiciones generacionales. Y por eso ves que tenemos hijos. Quizás tú no saliste una persona alcohólica, pero posiblemente tus abuelos lo fueron. Y tú te preguntas, ¿por qué mis hijos tienen esta crisis? ¿Por qué están tocando ahora el licor? Pero si eso no lo vieron de mí. Y tienes que entender que el enemigo, dice la Biblia, que vino aquí a hurtar, matar y destruir. Y él se ha empeñado de destruir ¿a quién? A nuestras familias, a nuestros hijos. Y déjeme decirle algo, ellos no lo van, el diablo no lo va a hacer de inmediato. El diablo no va a venir con los dos cuernos, el tridente y la cola, que bien feo que se ve. De hecho, él tiene que ser más feo que eso, por si acaso. Pero él no va a venir así, a tratar de seducir a nuestros hijos. Él va a buscar la forma y la manera de que desde el nacimiento ya él comience a planificar y comience a desvirtuar la visión de nuestros hijos, y que a través de una influencia negativa de jóvenes comiencen a probar el cigarrillo, el alcohol, las drogas. Y uno se pregunta, pero si eso nunca lo hubo en mi casa, ¿cómo es posible? O yo salí de eso y Dios me restauró. ¿Por qué lo está haciendo mi hijo? Porque el enemigo se está encargando de estorbar la gran obra que el Espíritu Santo quiere hacer sobre nuestros hijos. Y esa obra le toca al Espíritu Santo, pero ¿cuál es nuestra responsabilidad? Depositar herencia. Si no hicieron eso contigo, si no lo hicieron con nosotros, no significa que nosotros tenemos que seguir repitiendo los errores del pasado, porque entonces le seguiremos dando continuidad a la maldición generacional. Y es donde entonces usted tiene que romper, entonces es donde usted tiene que ser sanado. Y ahí es donde Dios tiene que abrir ese cofrecito bien resguardado que usted tiene en su interior. Que venimos a la iglesia y pensamos que no tenemos crisis cuando recordamos asuntos del pasado. Y la vida humana no es tan bonita. Si cada uno de ustedes cuentan sus historias, cada uno nos daremos cuenta de lo mucho que hemos sufrido. Y hay personas que han sufrido violación, hay personas que han sufrido desprecio, bullying, etc. Y venimos a la iglesia, cantamos, alabamos a Dios, pero yo estoy bien seguro que si hoy abrimos nuestro corazón, hay unas historias de terror. Y Dios no va a borrar de nuestra memoria esos acontecimientos, porque recuerden, nuestra memoria es un disco duro. El asunto es cómo yo recuerdo esas situaciones y si Dios verdaderamente me ha sanado. Pero recuerda que la sanidad del Espíritu Santo obra cuando nosotros decidimos, escuche bien esa palabra, decidimos abrir nuestro corazón, ese cofre, y le decimos, Señor, todavía yo me acuerdo y vuelvo a experimentar ese odio tan grande en contra de mi padrastro, en contra de mi tío, en contra de mi mamá que me dejó solo o sola, que se supone que no lo tenía que hacer. ¿En qué estaba pensando en ese momento?
Y vienen y comenzamos a cuestionarnos y a preguntarnos, y ahí entonces se abre de nuevo ese cofrecito, y ahí sabemos realmente si esa herida todavía no ha sanado. Y si no ha sanado, para nuestras generaciones va a ser un peligro, porque entonces lo que vamos a dejar como legado y herencia van a ser esas mismas marcas y esas mismas heridas. Y es donde nosotros tenemos en lo individual, estoy hablando con los padres, tenemos que abrir nuestro cofre, nuestro corazón y comenzar a hablar con Dios. Tener un tiempo terapéutico con el Señor, porque la única persona que puede sanar esos procesos se llama el Espíritu Santo. Amén. Y decirle al Señor, Padre Dios, yo tengo todavía esta raíz de amargura con mis propios padres. Yo voy y los visito, pero de verdad que cuando yo traigo esa memoria, no puedo ver, ni verlos, ni en foto. Tienes que abrir tu corazón y decirle, Señor, necesito sanar esto. Necesito sanar el tiempo cuando mis propios padres me ofrecieron droga. Sí, mira, fúmate este pitillo, ¿verdad? Perdonando la expresión. O este cigarrillo de marihuana. Y comenzar a abrir nuestro corazón y pedirle al Señor que comience a sanar, a sacar, pero no para dejar vacío luego ese cofre, sino para que el Espíritu Santo comience a llenarlo con su amor y con su paz. Porque recuerden también lo que dice la Biblia. La Biblia dice que si aquellos demonios que se fueron regresan y ven esa casa recogida y bonita y está vacía, ¿qué sucede? Vienen que 7 demonios peores. Y a veces no lo vemos de esa forma porque estamos viendo solamente el que cae endemoniado. No, escuche esto. Es que ese rencor y ese odio son también demonios que vienen a influenciar sobre nosotros como padres. Porque ese es el plan del enemigo. Porque entonces, como ellos quieren destruir a nuestros hijos, ellos quieren que nosotros todavía no sanemos para que sigamos dejando como legado y herencia esa distorsión de vida, para que ellos sigan siendo o continúen con una generación de adicción, de drogas, de alcoholismo, de violencia. Y para que eso no siga ocurriendo en nuestros hogares, padres, nuestra responsabilidad, nuestra decisión es abrir nuestro corazón a Dios y sanar primero. ¿Cuántos están recibiendo esta palabra? Entonces la herencia que vas a dejar a tus hijos va a ser diferente. ¿Sabes lo que vas a comenzar a ministrar y a hablar? Oye, y yo no te estoy culpando ni echándote responsabilidades. Al contrario, es que estamos buscando la raíz para hacer que nuestras generaciones sean diferentes. Que esas maldiciones generacionales sean cortadas, reprendidas, y que entonces nosotros podamos ser sanados y promover destino y propósito sobre nuestros hijos. Cuando la Meca entendió que, ok, perfecto, Enoc, eso fue extraordinario. Enoc tuvo una excelente relación. Fue traspuesto, Matusalén fue el hombre más anciano. ¿Y qué yo voy a hacer? El reto es grande. Pues la Meca decidió ser el mejor padre de la historia. Y dijo, voy a profetizar sobre mis hijos. Entonces tú vas a cambiar el lamento, vas a cambiar la crisis, vas a cambiar ese dolor y vas a comenzar a profetizar sobre tus hijos. Y vas a comenzar a profetizar, ahora tú te vas a convertir en aquella persona que va a traer descanso a Puerto Rico. ¿Alguien está recibiendo esto? Amén. Ahora tú te vas a convertir en esa persona que vas a transformar todo el dolor y toda la crisis que hay en nuestro país, tú lo vas a cambiar para que entonces tú puedas ser instrumento de bendición sobre nuestra isla. Yo escucho jóvenes que me dicen, pastor, yo me voy de Puerto Rico a estudiar, y yo digo, pues Señor, que se haga tu voluntad, pero entonces Dios me trae esta palabra y me dice, oye, tienen que haber unos cuantos Noé que quieren hacer cosas diferentes, pero que va a depender de nosotros los padres, que le digamos, en ti hay un propósito y un diseño extraordinario y Dios lo quiere cumplir. ¿Alguien dice amén conmigo? ¿Y qué pasó? El propósito y el diseño de Dios se cumplió sobre Noé. ¿Sabe lo que hizo Noé? Algo que nadie en la historia había hecho, un barco. Nadie en la historia había pensado de manera, si lo decimos así, creativa, como un ingeniero, un arquitecto. Nadie hubiese pensado en un barco. Si no llovía en ese tiempo, dicen los teólogos. Y entonces no llovía en una tierra arenosa y Noé comienza a buscar madera y pegamento de ese tiempo. Y ya Dios le había dado las medidas, los codos y esos asuntos. Y si usted ha leído eso, usted va a entender. Cuando yo leí esa parte de la historia, yo decía, ¿realmente se estará refiriendo a codos de verdad? 1000 codos. Y yo pensaba, 1000 codos, ¿cómo sería ese asunto? Y entonces todo el mundo veía y decía, oye, ¿qué tú estás haciendo, Noé? Tú te estás volviendo loco. ¿Qué tú estás haciendo? Estoy haciendo un arca. ¿What? ¿Qué es eso? ¿Qué es un arca? Entonces Dios va a poner una creatividad sobre la juventud de este país que va a ser diferente. Ustedes están haciendo, estamos salvando a nuestro país.
Estamos sacándolo de esta miseria económica, de esta miseria política, de esta miseria familiar, de esta miseria en el pecado, y estamos haciendo cosas diferentes. Y cuando yo veía la confraya, yo decía, wow, aquí hay una esperanza viva, pero hace falta más. Y yo decía, yo me preguntaba, wow, esto está bien bueno, pero ¿dónde están los pastores? Y yo decía, ¿dónde están los padres? O sea, tenemos que como que encariñarnos más de los asuntos de nuestros hijos, y más cuando se trata de los asuntos espirituales, para comenzar a ministrarles y a profetizarles. Tú vas a ser alguien que va a traer descanso a nuestro país. En nuestro país se está hablando que hubo un apagón. Dios te va a hacer un ingeniero para que tú puedas hacer cosas extraordinarias, y para que entonces aquellos que te vean no solamente el hecho de que pudiste traer una solución al país, sino que también le das la gloria a Dios, porque la idea vino de Dios. Estamos como que menospreciando o quitando valor a las próximas generaciones. Pero no va a suceder si nosotros primero no apoyamos, no ministramos, no reafirmamos. Y vuelvo atrás, pastor, no lo hicieron conmigo. Entonces hoy yo quiero decirte que tú eres el ser más extraordinario que hay sobre la faz de la tierra. Que lo que te haya pasado, lo que haya ocurrido en tu pasado, no puede quitar o no puede cancelar el diseño y el propósito de Dios sobre tu vida. Pastor, pero yo he tomado las peores decisiones que jamás usted ha tenido idea. Pero quiero decirte que todo pecado del pasado Dios lo echa al fondo de la mar. Y aunque tiene la capacidad de acordarse, dice su palabra que Él decidió no acordarse. Y que si tú has venido a Cristo, tú eres nueva criatura. Los que han venido a Cristo somos ¿qué? Nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. En tu proceso de sanidad, Dios te va a dar las herramientas, Dios te va a dar los recursos para que tú puedas afirmar y dar palabra de profeta. Los padres somos profetas. ¿Sobre quiénes? Sobre nuestros hijos. Y esto es un asunto difícil, porque se acuerda que en un principio hablé del altar familiar. Pues tú como profeta tienes que hacer valer la palabra. ¿Qué hace el profeta? Da la palabra, pero la hace ¿qué? Valer. Entonces vas a tener que decirle a tus hijos, oye, es tiempo de reunión familiar en casa y en la iglesia. Porque a veces los hijos no quieren venir a la iglesia. Ok, usted viene a la iglesia, ellos están bajo su techo, pues vamos para la iglesia. Coja para acá, le voy a tirar una soga. Sí, porque la reunión familiar, si cenamos, que es importante, si sacamos tiempo para ver una película que es importante, también lo es importante que como familia nos podamos reunir en la casa de Dios. Aunque después los chicos cojan y vayan para la playa, para el río, no importa. Usted se va también y me invita. Yo estoy muy blanco, no he ido a la playa. En agosto, julio y agosto lo pasamos en el hospital. O sea, de verdad, no me atrevo a ponerme pantalones cortos. Invíteme ese día, yo voy a poner pantalones cortos para coger sol y ponerme al día en esos asuntos. Un bronceado. Sí, o sea, los pastores tenemos derecho también. Lo que quiero decir es que es importante, el tiempo familiar, el compartirlo es, pero el tiempo de la reunión familiar, de dar a conocer la santidad de nuestro Creador, también es importante. ¿Qué estamos haciendo con eso? Lo que Él está ministrando, dejando herencia. Entonces, Dios va a poder reconocer a nuestros hijos como herederos. Yo quiero que vayas conmigo un momento a Hebreos. Y la Biblia cataloga a Noé una vez recibe esta palabra. Capítulo 11, vaya conmigo a los héroes de la fe. Cataloga a nuestro hermano Noé como un heredero. De ahí donde sale el tema. Pero si no conocemos la historia, ¿cómo veremos la gloria? Capítulo 11. Voy a leer nuevamente el verso 5. Porque leí aquellos versículos en Génesis porque directamente hay una herencia que no es pasada por alto. Es herencia familiar espiritual. Capítulo 11, verso 5 dice, por la fe Enoc fue trasladado al cielo. ¿Por qué fue trasladado? Por la fe. ¿Cuál es la herencia que dejamos? La fe. Porque al final de cuentas tu hijo tiene que creer en lo que tú le estás declarando y ministrando. Tiene que creerlo. Dice, por la fe Enoc fue trasladado al cielo para que no hubiera muerte, y no fue hallado porque Dios lo trasladó.
porque antes de ser trasladado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Verso 6 dice: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca, si usted se acerca a Dios, tiene que hacerlo ¿con qué? Con fe, dígalo fuertemente, sin miedo. Con fe, crea que Él existe, dice esta versión, y que Él es remunerador. La Reina Valera dice galardonador, es el que recompensa a los que nos acercamos y buscamos a Dios. Entonces, fíjense cómo el escritor habla de Enoc y habla de cómo por la fe es traspuesto, no ve muerte, para luego hacer una conclusión acerca de la fe, y luego habla del 7 y dice: por la fe Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó un arca para la salvación de su casa, por lo cual condenó el mundo y llegó a ser ¿qué? Dígalo con fuerza, sin miedo, usted está aquí, estamos todos herederos. Heredero de la justicia de Dios. ¿Qué nos está diciendo el texto bíblico entonces? Nos está diciendo que si no hubiese habido un Enoc, no hubiese habido un Noé. Enoc tuvo una experiencia extraordinaria con Dios, y esa experiencia queda plasmada en la vida de sus generaciones. Por eso es que la Lamec lo entiende y puede ministrar esto con fe y con agrado a su hijo Noé. Y Noé por fe es heredero de la justicia de Dios. Fíjense que cuando yo le estoy hablando para ser sanados, ¿de qué vamos a ser sanados? ¿De qué somos sanados? De injusticias, de situaciones que pasamos, que cuando nos preguntamos a nosotros mismos, ¿habrá sido justo que yo hubiese pasado por esta situación? Jamás es justo. Pero no vamos a darle por herencia las injusticias a nuestros hijos, sino que vamos a dar por herencia la justicia de Dios. Que cuando ellos nos puedan ver la restauración en nuestras vidas. Y que cuando los podamos ver a los ojos, podamos pedirle perdón y decir: yo no fui el mejor padre en un principio, pero tengo que darle gracias a Dios porque Dios llegó a mi vida y a mi corazón y me ha transformado. Y yo quiero ministrarte esto porque quiero dejarte como herencia esta misma fe para que tú puedas ser transformado y transformada. ¿Sabes lo que va a suceder? Ellos van a recibir la justicia de Dios. Porque eso es lo que queremos ministrar. Que sus hijos puedan recibir la justicia de Dios. Que sus hijos puedan acercarse a la presencia de Dios. Que sus hijos puedan acercarse a Dios como nunca antes y decirse y preguntarse a sí mismos: Señor, 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 ¿lo que vivieron mis padres será real? ¿Y sabes cuándo sucede eso? Cuando salen de la cubierta de los padres, como dije en un principio. Sí, porque en un principio, ¿sabe quién es el Dios de los muchachos? Nosotros. Somos el Dios proveedor. Sí, en vez de decir Jehová Jireh, ellos dicen papi Jireh, mami Jireh. Tengo cuarto, tengo televisión, tengo comida, tengo todos esos asuntos. ¿Para qué le voy a clamar a Dios si yo tengo todo eso? Y cuando tengo hambre, ¿a quién grito? ¿A Dios? No, yo le voy a gritar a quién. A papi y a mami. ¡Mami! Decía mami. Y así de esa ya sale la mami. ¿Qué? Y es un proceso de aprendizaje y de enseñanza, que poco a poco, en la medida que ellos van creciendo, se van dando cuenta de la necesidad de tener no solamente la protección de nuestros padres, sino también la protección de ¿quién? De Dios. Esa es la justicia de Dios. Somos salvos por fe a través de la justicia de Dios. Ellos van a poder reconocer la justicia de Dios. No tuve los mejores padres, no fueron perfectos, pero gracias porque ellos entendieron que era mejor darme como herencia la justicia de Dios. Y ahora yo soy quien soy por esa justicia, por la gracia redentora de mi Señor Jesucristo. Pero ¿saben cuándo ellos van a comenzar a accionar la herencia de Dios? Porque una herencia puede ser malgastada. Vaya conmigo a 2 de Pedro, capítulo 2. Venga con Biblia, con libreta, siempre. Si hay algo que usted hace aquí es aprender, siempre. Capítulo 2. Me acuerdo que mami, con todas sus limitaciones económicas, emocionales, etc. Yo me acuerdo cuando yo me gradué de cuarto año. Yo
estaba acostadito, era como las 11 de la mañana. Y abrió esa puerta y me dijo, aquí yo no quiero vago, usted se me va y se busca un trabajo. Y yo dije, ay, Dios mío. Se me acabó entonces el pan de piquito. La güirita. Es importante que nosotros podamos hacer como hacen los pajaritos. ¿Qué hacen el pajarito, esa ave madre? Lanza a los hijos para que tengan su experiencia. Usted no protegió cuando sus hijos aprendieron a guiar la bicicleta. ¿Qué pasó? Se cayeron. Si usted evitaba que se cayeran, nunca iban a aprender a qué, a correr bicicleta. Entonces, como padres, nosotros tenemos que entender algo bien importante. No podemos juzgar las caídas de nuestros hijos, porque nuestros hijos van a pasar por caídas. ¿Qué nosotros tenemos que hacer? Estar allí con las gasitas y poder curarlos, amarlos y recibirlos, porque eso es la justicia de Dios. Lo coger para el hospital. Muy bien. Verso 5 dice, de segunda de Pedro, capítulo 2, verso 5 dice: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, un predicador. La Reina Valera dice un pregonero, un predicador de justicia. ¡Wow! ¿Ve lo que le estoy diciendo? ¿Ve lo que pasó con la vida de Noé exactamente? Hubo un Lamec que cambió su historia. Y va a depender de lo que yo voy a manifestar como afirmación a mis hijos. Tú vas a ser un bueno para nada. Pues usted dice, eso se va a cumplir. Porque créame que la inseguridad que a veces nosotros cargamos, a veces viene porque alguien nos dijo algo o alguien se burló de nosotros. Y de ahí nosotros nos quedamos con eso. Y es verdad, yo no soy bonito. ¿Por qué? ¿Quién te lo dijo? La nena esa que te tenía envidia. No, tú eres bonita, no le sigas haciendo caso a las palabras que te dijeron en la escuela elemental y esa niña cuando te dijo, no creas eso. Eres el ser más precioso. Ahí usted lo dice porque es el pastor. No, porque esa es la verdad. La Biblia lo dice. Entonces, de ser herederos, ahora nos convertimos en los proclamadores, en los predicadores de la justicia de Dios. ¿Para qué? Para que con otros 7, cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos, o sea, se salvó Noé con otros 7. ¿Quiénes eran esos otros 7? Es la pregunta. Sus hijos. ¿Sabe lo que pasó? Continuó como herencia el favor, la justicia y la gracia de Dios sobre otras generaciones. Entonces mi oración y mi ruego, mi clamor y mi intención de ministrar en esta mañana es que usted entienda que usted puede cambiar la historia de sus hijos. Que nosotros no tenemos que depender de Estados Unidos. Y estos no son asuntos políticos. Lo que digo es que no podemos depender y crear una mentalidad de lo que puede darme un gobierno, de lo que me puede dar la promesa de fulano o sutano. Usted no depende de terceras personas, a eso me refiero. Usted depende de Dios. Y cuando nosotros tenemos todavía la mentalidad de que dependemos de Estados Unidos, vamos a dejar desolada esta tierra. ¿Y a quién se la vamos a dejar? A aquellos que la quieren destruir por sus propios antojos egoístas personales, de su sed y de su hambre de poder. Y no puede hacer así. Necesitamos proclamadores de la justicia de Dios que lleguen a las escalinatas, que lleguen al Senado, que lleguen a ser gobernadores, que lleguen a ser gente de importancia en esas esferas, para que también los que están en esas diferentes industrias puedan salvarse y puedan conocer la justicia de Dios. Pero esto va a comenzar ¿dónde? En la familia, porque como resultado, si tenemos familias fuertes, tendremos sociedades fuertes. Así que el mensaje en esta mañana recae sobre nosotros los padres. Entendamos la gran responsabilidad de las palabras que decimos a nuestros hijos. Y que es importante que de manera intencional, usted no tiene que esperar que el Espíritu Santo le diga. De hecho, ya el Señor le está ordenando a través de esta palabra que usted comience a decirle a sus hijos. Tiene que comenzar a afirmarlos. No es cuando tú sientas en tu corazón decirlo. Tú vas a tener que ir donde ellos y decirles: Dios te va a hacer proclamador y proclamadora de la justicia de Dios. ¿Ah? ¿De qué tú me estás hablando? Sí, léete estos versículos. Porque Dios va a hacer que tú hagas cosas que otros jóvenes no han hecho. Porque si Noé tuvo el atrevimiento y las agallas en fe de hacer algo que ningún joven había hecho, tú vas a poder hacer lo que Dios ponga en tu corazón. Y tú vas a comenzar a ministrar esas palabras. Y número uno, ¿sabes lo que vas a tener como beneficio? Menos problemas. Vas a tener un joven. ¿Sabes cuál va a ser tu único problema? Preguntarle que cuándo va a dejar de estar tan metido en el altar buscando a Dios, que mira, que no está ayunando tanto, que se va a marear, que empiece a comer. Ese es el único problema que tú vas a tener. Óigame, mi amado hermano, porque vas a tener unos hijos llenos del poder del Espíritu Santo, buscando hacer realidad el diseño y el propósito de Dios en sus vidas.
Gloria a Dios. Así que yo le voy a pedir que estemos de pie y que oremos con toda convicción. Antes que los ministros, quizás el piano, sí, pero bajito, porque esta es una oración importante y quizás el ruido. Aquí necesitamos, esto es un pacto lo que quiero hacer, un pacto. Los que son padres jóvenes aquí, estamos viviendo en un tiempo difícil, estamos viviendo en un tiempo más difícil que antes. Y nosotros no vamos a poder estar todos los días con nuestros hijos para protegerlos.